Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrea Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal vamos a responder a un usuario que nos ha hecho una pregunta bastante interesante en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, en donde nos pregunta ¿cuál es el mejor método para calcular el interés acumulado de un préstamo? ¿Cuál es el mejor método para calcular el interés acumulado de un préstamo? Pues obviamente, si ya viste pues la miniatura de este video y el título, pues con la función pago.interés.entre es la manera más efectiva. Pero para entrar en contexto te voy a enseñar el método acumulado o el método de sumar un valor acumulado mediante una tabla de amortización. ¿Cómo hacemos esto? Pues fíjate, vamos a utilizar un ejemplo bastante sencillo en este video para que tú entiendas cómo utilizar una suma de valores acumulados de intereses en una tabla de amortización de un préstamo. Entonces, tenemos aquí en esta celda un préstamo por 32 millones de unidades monetarias. Aquí el tiempo en años para pagar este préstamo sería de 5 y una TEA, una tasa de interés efectivo anual, de 10.60%. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ojo, es convertir esta TEA a una TEM. ¿Qué es una TEM? Una tasa de interés efectiva mensual. Una tasa de interés efectiva mensual. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto si aquí tenemos una tasa de interés efectiva anual? Pues tú podrías decir, tomo la TEA, la divido en 12 y calculo la TEM, la tasa efectiva de interés mensual, y calculo así el resultado. Pues no se puede calcular directamente, no se puede dividir una TEA entre 12 y calcular una tasa efectiva mensual sin utilizar o pasar por esta fórmula de interés compuesto, básicamente que se utiliza dentro de las fórmulas de interés compuesto, que es sumar 1 a la TEA, elevarlo a la 1 dividido entre n, que n en este caso sería el número de periodos, que pues obviamente un año tiene 12 meses, y posteriormente a ese resultado restarle el valor de 1, pero es muy sencillo de introducir dentro de Excel. Fíjate, abro y cierro paréntesis, dentro de este paréntesis abro y cierro paréntesis, elevo a la potencia con este símbolo, posteriormente abro y cierro paréntesis, y aquí le resto el valor de 1 al resultado, y aquí en este caso sumo 1 más la TEA, que sería 1 más el valor de esta celda, y posteriormente aquí es 1 dividido entre n, y n es un año, entonces tenemos 12 meses porque la queremos llevar a una tasa efectiva mensual. Pues entonces dividimos 1 entre 12, evaluamos con control intro y obtenemos el porcentaje que equivale a la tasa de interés efectiva mensual. Ahora bien, ¿cómo calculamos nosotros los periodos de toda la vigencia del préstamo? Pues muy simple, multiplicamos el tiempo en años por 12 meses, evaluamos con control intro y obtenemos este resultado. Ahora el valor de la cuota, porque es cuota fija, ¿cómo lo calculamos? Con el uso de la función pago. Fíjate, tenemos en el primer argumento la tasa. Es la tasa de interés efectiva mensual, entonces voy a colocar aquí esta tasa de interés, o en este caso esta referencia de celda, la voy a fijar con F4, posteriormente voy a colocar aquí el número de periodos, que en este caso sería 60, que serían en este caso este valor, 60, y después lo voy a fijar con F4, y aquí en el valor actual voy a colocar el préstamo, ojo, el valor del préstamo, que en este caso sería 32 millones de unidades monetarias. Lo voy a fijar con F4, cierro y evalúo con F9. Fíjate detenidamente lo que sucede. Si yo evalúo esto con F9, pues obviamente voy a obtener como resultado el valor de la cuota con un valor negativo. Si yo quiero que esto me dé positivo, básicamente lo que tengo que hacer es colocar este valor actual, que serían los 32 millones de pesos que me van a prestar y los debo, con un valor de negativo, evaluar aquí con control intro y obtener el valor de la cuota como un retorno positivo en unidades monetarias. Fíjate que yo puedo calcular el interés a pagar de dos maneras, pues en este video lo vamos a hacer de dos maneras, pero lo vamos a hacer a lo último, y a su vez también puedo calcular el total a pagar. Entonces, en la primera cuota, en este caso aquí esta es la primera cuota,
existe una cuota número 0, que es donde me prestan la plata, es decir, aquí existen los 32 millones de pesos como capital adeudado. Entonces, si yo los coloco o hago referencia a esta celda, fíjate, evalúo aquí con control intro estos 32 millones de pesos con control intro. Básicamente, lo que estoy colocando dentro de esta celda es que el capital adeudado en la cuota número 0, que es donde me facilitan a mí la plata o me la prestan o me la desembolsan, sería de 32 millones de pesos como capital adeudado. El valor de la cuota pues es muy simple de calcular, o hago referencia a esta celda o bien copio a la función pago, ya la tenemos aquí fijada con F4, 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 la copio con control C, la pego aquí en esta primera cuota como valor de la cuota en este campo con control B, evalúo con control intro, me la llevo hasta abajo porque es cuota fija hasta la número 60 y como es obviamente cuota fija pues se mantiene en el tiempo hasta la vigencia de este préstamo que serían 60 meses. Ahora bien, ¿cómo calculo yo el abono al interés en esta tabla de amortización? Pues muy sencillo, fíjate. Si yo en este caso calculo una fórmula que tome este capital adeudado, ojo, este capital adeudado que yo debo por supuesto, y lo multiplico por la tasa efectiva mensual de interés que me está cobrando el banco, y fijo esta referencia con F4 y evalúo con control intro, este sería el abono del interés. El abono del capital vendría dado por la diferencia del valor de la cuota menos el abono al interés. Calculo con control intro y obtengo aquí el resultado. ¿Cuánto es el capital adeudado en esta primera cuota? Pues serían estos 32 millones de pesos o 32 millones de unidades monetarias menos el abono al capital, porque estoy abonando esta parte al capital. Evalúo con control intro y obtengo el resultado. ¿Cuál es el capital que estoy amortizando? Básicamente, este valor de abono al capital más el capital amortizado de la cuota anterior o del valor anterior. En este caso sería este registro que equivale al valor de 0. Evalúo con control intro y así obtengo el resultado. Ahora bien, si yo tomo todas estas fórmulas que generé aquí para la primera cuota y las copio en el rango de celdas contigua, y aquí las suelto, fíjate que la última cuota en la parte del capital adeudado me tiene que dar exactamente 0, fíjate el valor de 0. Y en este capital amortizado me tienen que dar los 32 millones de pesos que yo presté, aquí ya los pagué. Entonces, una manera de calcular el interés que voy a pagar en la vigencia de este préstamo sería la suma de todos los intereses que yo pagué en la tabla de amortización, control shift hacia abajo, control backspace, evalúo con control intro y obtengo este resultado como interés parte monetaria, valor monetario que le pagué a la entidad bancaria o el que me prestó esa plata con esta tasa efectiva mensual o esta tasa efectiva anual de interés en 5 años para este valor prestado. Ahora, otro método muy fácil y muy efectivo para generarlo de una manera muy práctica, pues obviamente sería con la función pago.in.entre o pago.interés.entre. Si yo llamo a esta función pago.interés.entre, que devuelve el pago de interés acumulado entre dos periodos, ojo, entre dos periodos, no está diciendo 1 a 2, sino entre el periodo 1 al 60, entre 1 al 30, entre el 25 al 60, etcétera, etcétera. Entonces, si yo paso en este caso, en este primer argumento llamado tasa, esta tasa efectiva mensual, ojo, esta tasa de interés efectiva mensual, y posteriormente en el número de periodos yo coloco este valor de 60 y seguidamente en el valor actual yo coloco estos 32 millones de pesos o 32 millones de unidades monetarias y después en el periodo inicial, voy a dejar esto por acá, coloco el valor de 1, o mejor dicho me lo voy a traer por aquí, vamos a colocar aquí periodo inicial, me lo traigo por acá. En el periodo inicial le digo calcúleme el interés entre el periodo número 1 y posteriormente en el periodo final le digo hasta el periodo 60, perdón. Qué pena, seguimos.
Entonces, si yo coloco aquí en el periodo final esta referencia de celda que apunta a los periodos máximos, que en este caso sería 60, y en el último argumento llamado tipo yo le digo calcúleme el interés al fin del periodo, es decir, al periodo vencido o tasa vencida o cuota vencida, y evalúo con control intro. Fíjate que el retorno da el mismo interés que yo generé con la tabla de amortización, pero lo calculé de manera directa mediante el uso de una fórmula o función dentro de Excel. Ahora bien, fíjate que acá me da un valor negativo como interés a pagar. Ojo, pues obviamente yo se lo pagué al banco, me da un valor negativo. Entonces tú podrías pensar que si yo en esta referencia de celda, en donde coloco aquí el valor actual, yo coloco acá un valor negativo, al igual que con la función pago, y evalúo esto con control intro, pues la función pago.interesentre me va a dar el valor correspondiente con el interés a pagar con el valor positivo. Sin embargo, me arroja un error de número. ¿Cómo soluciono yo esto? Pues quito el menos de acá y lo coloco al principio de la función, evalúo con control intro y obtengo ahora sí el mismo resultado. ¿Cuál sería el total a pagar para todo este préstamo? Pues básicamente el préstamo de los 32 millones de unidades monetarias más el interés a pagar, cualquiera de estos dos sería lo mismo. Evalúo con control intro y este fue el valor que yo pagué para un préstamo de 32 millones de unidades monetarias en un tiempo de 5 años o 60 meses con una tasa efectiva de interés anual de 10.60% o 0.84% tasa de interés efectiva mensual, para calcular así una cuota de 681.755.4 pesos con un interés a pagar de 8.905.327 pesos para un total de este valor, de una manera bastante sencilla. Es decir, podemos calcular mediante dos métodos con una suma acumulativa del abono de los intereses dentro de una tabla de amortización para todos los periodos, o bien hacerlo con la función pago.interés.entre de una manera más factible, mucho más fácil y más efectiva o más eficiente. Pues bien, mis amigos, este fue el tutorial de hoy lunes 6 de abril del 2020, una cuarentena un poquito larga. Y como digo siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.